¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos en este viernes 27 de octubre a Cantabria por la mañana, un nuevo espacio dedicado a la información y el entretenimiento en la jornada de cada viernes, como siempre, pasando revista en esta primera parte a los principales asuntos de interés que han dejado titulares a lo largo de la semana. Ajeno a todo esto no está, por supuesto, un primer tema del que venimos hablando en los últimos meses, que es la crisis catalana y que cada minuto que pasa puede cambiar, por eso tenemos que estar pegados completamente a la actualidad. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas, ese último escenario que tenía ayer el presidente Carles Puigdemont para volver a la senda constitucional, que desaprovechó y que por tanto se puso en marcha toda esa maquinaria del artículo 155 para valorar todos esos acontecimientos. Me acompañan como cada viernes Carlos Madalena, buenos días. Hola, buenos días. Fernando Pérez, buenos días. Hola Isabel, buenos días. Antes de entrar un poquitín en materia, primero, como espectadores, como ciudadanos que leéis la prensa, escucháis la radio, ¿qué impresión tenéis de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas? Porque lejos de parecer que estamos asistiendo a un capítulo de la política española, parece más un sainete. Bueno, la pregunta de hace una semana empezó diciendo si la gente estaba ya desbordada. Yo dije que lo que estaba era preocupado, sigo estando preocupado. A ver, yo no me aproximo al problema catalán como un ciudadano, digamos, como otro cualquiera. Yo soy, un político. Llevo 43 años solos en política de manera interrumpida y, por tanto, yo hago ese esfuerzo de trascender, digamos, a las emociones. Me parece bien, me parece mal, estoy harto. Es decir, yo estoy preocupado como ciudadano, como político, como cántabro y como español, ¿no? Y podría incluso poner apelativo y como europeo, ¿no? Probablemente hoy sea uno de los días que trasciendan. Hay fechas que ya van a pasar al imaginario de la gente: el 6 y 7 de octubre, el 6 y 7 de septiembre, el 1 de octubre, el 16, el 19, el 21. Probablemente el día de hoy sea un día que recordemos durante mucho tiempo. El día todavía no ha terminado, no sabemos muy bien qué va a pasar a la tarde, pero en todo caso hay una primera aseveración que sí que debemos hacer. En Cataluña hoy se va a restablecer la legalidad. Legalidad que fue truncada con los plenos del día 6 y 7 de septiembre, donde se aprobaron dos leyes contra el Estatuto y contra la Constitución. Desde entonces y hasta ahora ha habido el referéndum del 1 de octubre y otra serie de acontecimientos. En todo caso, todo lo que ha ocurrido después del 6 y del 7 de septiembre en Cataluña ha sido actos ilegítimos, ilegales. Y así ha sido sancionado por los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, el Constitucional, etc. Siempre por jueces, ¿no? Entonces, hoy no sé muy bien cómo vamos a restablecer la legalidad en Cataluña, pero se va a restablecer la legalidad. Espero que sea por la vía, digamos, menos traumática, que no sea necesario aplicar el 155 y el trámite que en el Senado se está llevando a cabo, sino que sea por una rectificación total del Gobierno y concretamente del presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que todavía en el día de ayer, y con ello concluyo, ha estado a punto de hacer un acto de valentía, y es rectificarse a sí mismo y convocar unas elecciones en el marco de la legalidad vigente, que es la Constitución y que es el Estatuto. Si eso habría ocurrido ayer, hoy estaríamos en una fase de cierta normalización que no ha sido posible. El día de hoy todavía faltan algunas horas y cabe todavía tener una ventana muy pequeña abierta a la esperanza, porque si no, mañana el 155 se aplicará, no por deseo de los gobernantes de España, de los partidos constitucionalistas, el PP, el PSOE y Ciudadanos, sino como consecuencia de que en Cataluña hay que restablecer la legalidad. Carlos, los servicios jurídicos del Parlamento rechazan las resoluciones de independencia a esta hora de la mañana. ¿Qué le queda al presidente? ¿A qué se agarra en la actualidad para seguir con este capítulo? Yo te digo una cosa. Yo soy un ciudadano normal y corriente y puedo decir y digo que estoy cansado del desafío, que estoy cansado del tema catalán, tal y como se está produciendo en los medios de comunicación, la saturación que se está produciendo y las medias mentiras y las muchas mentiras que se están haciendo. Yo lo que tengo que decir es que se cumpla la ley. Y digo más, como jurista,
hay un contrato que se firmó en su día y que hay que cumplir. Pero ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces los analistas no recuerdan. Que ese contrato que se firmó y se ratificó por los ciudadanos, que fue incumplido constantemente, y entonces pudieran decir los señores independentistas un hilo de actuación de oposición a lo que ahora se pretende, y como quiera que ese contrato se ha dejado de cumplir a lo largo de los años, ya ha caducado, ya no tiene eficacia jurídica, ya no tiene validez, que puede ser también una idea que sopesarán y pondrán encima de la mesa, porque no olvidemos que, por ejemplo, la seguridad ciudadana en Barcelona está en los Mossos d'Esquadra, pero es que, curiosamente, la dejación del Estado de Madrid hizo un traslado de competencias en esta materia sin establecer un nexo claro de unión de mando en el Estado de España, en el país. Es decir, que tienen perfecta autonomía y desde inspectores para arriba son todos independientes, tienen que ir con el carné de RC o del independentismo para ser inspectores. Por otra parte, y digo, es que lo digo desde otra óptica, el tema de educación. En el tema de educación está la llamada inmersión lingüística, que la veo perfecta, es una lengua romance y veo perfectas las inmersiones lingüísticas, pero la inmersión lingüística en Cataluña lo que produjo fue la exclusión, fue una inmersión que decía exclusión del castellano. Por ejemplo, no se podía ni tan siquiera rotular como Bar Pepe, tenías que poner Bar Josep. Y así han ido sucediéndose las cosas y llegamos a este momento en que para mí es una gran merdé, como es diu en català, sí, una gran merdé. Pero en pleno año 2017, Carlos, no podemos hablar de una sociedad manipulada por los medios de comunicación o que la educación esté en manos de, por así decirlo, farsantes separatistas. No exactamente, pero dentro de una sociedad global, que es esta, que todo el mundo tiene acceso incluso hasta la verdad, digamos, buscando en el bosque de la manipulación, sí es cierto que hay allí 2 millones o 3 millones, pero hay 7 millones de actores en Barcelona y hay los más, digamos, agresivos, los más autoritarios, los que quieren imponer su idea independentista. Yo lo que quiero, y lo queremos todos los demócratas, es unas elecciones libres, totalmente transparentes, que cada una, el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña, cumplan con su obligación legal. En tu condición, tantos años de trayectoria política, Fernando, no sé si en algún momento en tu soledad te pones en el papel de qué harías si estuvieses en el papel del presidente del Parlamento. A estas alturas, Fernando, ¿alguien ve a este político como una persona seria y responsable? A ver, el presidente de la Generalitat, digamos, es uno de los culpables, el más culpable de todos, ¿no? Pero forma parte de lo que se llama el bloque soberanista e independentista, ¿no? Y de hecho ayer ha quedado claro que hay una cierta fragmentación, lo cual es una buena noticia en sí mismo, el hecho de que el independentismo esté fraccionado. No hay que olvidar que en el día de ayer pasa desapercibido, pero ha dimitido uno de los consejeros, por cierto, uno de los consejeros, con peso político, es decir, es alguien que dimite no para irse a su casa decepcionado, sino es alguien que va a ir a saltar a la arena política, y esa es una de las razones por las que él ayer dimite. Ha habido 2 diputados del grupo parlamentario que apoya al gobierno que amagaron con dimitir. Ayer ha quedado claro en el espacio que va desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, han pasado muchas cosas, conocemos algunas, no conocemos otras. Por ejemplo, ha habido un proceso de negociación interesante, donde ha habido actores interesantes que han jugado un papel. Yo destacaría, porque quiero destacarlo y porque además me da mucha satisfacción, que el lehendakari Urkullu ha sido uno de los actores. Me siento especialmente satisfecho con que el Partido Socialista de los Catalanes y el Partido Socialista Obrero Español hayan jugado ese papel de tratar de intermediar para ver si Puigdemont convocaba las elecciones en el marco de la legalidad y eso impedía el choque de trenes que va a suponer la aplicación del 155, ¿no? Evidentemente yo no me puedo poner, que es la pregunta que me haces, en el papel de presidente, porque evidentemente yo me he expresado aquí en muchos programas de cuál es mi forma de entender la política, que parte de un principio que tiene que ser absolutamente inexcusable para todos, que es el cumplimiento de la legalidad. Porque en el cumplimiento de la legalidad cabe los partidos independentistas y cabe tener un proyecto independentista para Cataluña. Lo que no cabe en un país democrático como es España, y lo he dicho muchas veces, y además quiero repetirlo una vez más,
porque es verdad, tiene razón Carlos en algunas cosas, en otras él sabe que yo discrepo de muchas de ellas, pero en lo que se llama la posverdad están construyendo un relato que en términos de, en fin, como se dice ahora, la posverdad, que no deja de ser la posverdad una gran mentira, como decía recientemente un historiador americano, es la antesala del prefascismo, la posverdad. Todo el mundo sabe, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha ganado sabiendo la gente que el 70% de las cosas que decía eran mentira. Es tremendo esto que está ocurriendo para aquellos que venimos del racionalismo, de la ilustración y que queremos hacer política transmitiendo verdades, ¿no? Entonces, y por resumir, y con ello termino, no me puedo oponer, pero evidentemente si tuviera yo la potestad, le diría, casi le pediría, en fin, le imploraría en el día de hoy, convoca las elecciones Puigdemont de acuerdo a la legalidad, y eso nos permitirá a los españoles y a los catalanes seguir teniendo espacios de convivencia que seguramente se van a romper, que nos va a costar mucho restañarlos y que yo creo que es clave, ¿no? Porque los afectos, que es una cosa que yo reivindiqué el pasado día, se van a romper y va a ser muy difícil que volvamos a tener ellos. Yo añadiría una cosa, para ya dejar un poco Cataluña, porque dicen que a veces aburre lo mucho, pero con lo que ha dicho Fernando le falta el final. Es que ayer se llegó a una recta casi final, pero no se alcanzó la meta del acuerdo, y no se alcanzó porque no se quiere cumplir la ley, porque lo que resulta al final es que las peticiones, las 3 peticiones que hace Puigdemont ayer, es que los Jordi salgan de la cárcel, que los guardias dentro del Estado español que se vayan de Barcelona, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y la tercera y más importante, que él tenga inmunidad judicial. Esas 3 frases son importantes para analizar cómo está ahora el problema catalán. Bueno, pues veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas, pendientes de ello en esta casa. También se lo contaremos a lo largo de las próximas horas. Y cambiamos de asunto, nos situamos a mitad de esta semana, cuando se conocían las últimas cifras de desempleo, lo que suele ocurrir con estas noticias, buenas para unos y no tan buenas para otros. Lo que sí es cierto es que volvemos a unos niveles en los que el paro se redujo casi un 10%, niveles previos o de comienzos de la crisis, lo cual nos hace pensar que el empleo que se está creando, no sé, Carlos, ¿es de más calidad o seguimos apostando por la precariedad? Yo creo que el empleo que se está creando, no se está creando empleo, no se está creando empleo productivo. Es decir, para mí, desde mi óptica, siempre cada mes o cada trimestre nos presentan que sube, que baja, pero siempre tenemos un índice de más menos 10. ¿Qué quiere decir esto? Que esa apoyatura que tienen para equilibrar la balanza del que se va y del que se queda en las empresas no es real. Punto primero. Por desgracia, muchos jóvenes se tienen que marchar de Cantabria, pero muchos. Yo tengo una hija trabajando en Madrid, por ejemplo, y muchos padres tenemos que decir a los hijos que hagan sus estudios, porque son más baratos en la Universidad de Cantabria, como chiringuito de fabricación de títulos, para después no encontrar trabajo aquí. Luego ya es un escape, una vía de escape para ver si es real o no la subida o bajada del paro o del empleo. El segundo escape es la cantidad de dinero productiva que se va a los ayuntamientos, es decir, por parte del gobierno de Cantabria y de otros gobiernos de otras comunidades, hay un dinero para subvencionar, digamos, el empleo en los ayuntamientos. La ley de orden de corporaciones locales. Pero ¿qué ocurre? Que eso es un empleo improductivo. Y voy al caso. Hace unos meses fui a Torlavega a un juicio y en el paso de peatones vi a 3 señores con 3 buzos y 2 calderos. Estaban limpiando, es la anécdota, estaban limpiando una señal de tráfico. 3 señores, bien, que probablemente son de esos mayores de 45 años, que ya prácticamente, como no se reciclen, es imposible que puedan adquirir conocimientos suficientes para entrar nuevamente en el sistema productivo real, pero realmente productivo. Y yo les vi allí y estuve a punto de sacar una foto, pero por dignidad hacia ellos no saqué la foto. Era una escalera, un señor en la escalera, 2 al lado de la señal de semáforo y limpiando el... Eso es lo que yo digo, que no es real, porque para que realmente haya más empleo,
vamos a ver las empresas, cuántas han generado, qué productividad ha existido. Pero es que el otro día el señor Sota, por ejemplo, el consejero de Economía, dijo, y lo tengo yo guardado en mi Cantabria Liberal, en nuestro periódico digital, que no siempre a menor productividad se produce más empleo. Y dije, bueno, oye, yo lo respeto, pero en principio a mayor productividad es cuando tiene que generar mayor empleo. Pues como no le calibraba muy bien el que hizo la nota, no supo explicar suficientemente, pero para cualquier mente podría entender que realmente era una falacia lo que tenían que trasladar a la opinión pública. O sea, que los datos están ahí, que ojalá sean reales, que yo no me lo creo. Fernando, Carlos ha apuntado una pieza clave que es la pérdida de población joven, pero también estamos en un escenario en el que los desempleados de larga duración, los que acumulan y acumulan periodos de desempleo, tampoco disminuyen. ¿Qué es lo que se está haciendo pues para atajar estos problemas que son fundamentales y que creo que debería tener en mente cualquier gobierno? A ver, por hacer un poco de pedagogía política y porque Carlos desenfoca algunos aspectos. La EPA, la encuesta de población activa, está regida por la metodología de Eurostat, que es el equivalente al INI de Europa. Es decir, los medidores de la población activa, la población ocupada y los parados tienen un mismo medidor en toda Europa y que está homologado por Eurostat. Por tanto, el dato que ha aparecido ayer, que es el dato del tercer trimestre del año en curso, que es junio, julio y agosto, están homologados por la metodología de la Unión Europea y que es para todos los países el mismo. Otra cosa es el registro del paro registrado, que se hace mensualmente por las oficinas de empleo. Digo por tener un poco situar. Claro. Desde el punto de vista de lo que ha dicho ayer la EPA del tercer trimestre para Cantabria y para España. En Cantabria hay 34.000 parados, una población activa de 234.000, estoy redondeando, personas ocupadas. En términos relativos, Cantabria tiene el 12 y algo % del paro, frente a España que tiene el 16, con lo cual, primer balance de lo que ha dicho ayer, la EPA da un montón de variables, siempre se utiliza el dato del paro. Pero bueno, yo siempre pongo el énfasis en la parte de los ocupados y en la parte de la población activa, es decir, que hay que tenerlos en cuenta para luego ver el tema de los parados. Hay un dato, digamos, en términos de lo que ha pasado ayer, que luego da para muchas valoraciones. En España hay más de 19 personas ocupadas. Esto es importantísimo, porque en la larga crisis hemos llegado a estar un poco por encima de 17. Y no hay que olvidar que los ocupados, entre otras cosas, aparte de consumir, mantener a sus hijos, a sus familiares, son aquellos que aportan el dinero suficiente para que los pensionistas, que en España son más de 8 millones de personas, tengan la posibilidad de cobrar su retiro. Por tanto, 19 millones de ocupados en España, en Cantabria 234.000, en España el 16 pico % del paro y en Cantabria el 12. Cantabria sigue manteniendo un diferencial que es casi permanente desde hace bastante tiempo, aunque no siempre fue así, de 4, 5 y hasta 6 puntos por debajo de la media. Esa es una buena noticia, en sí mismo es una buena noticia. Valoraciones con respecto del trimestre pasado es la comunidad autónoma que le ha ido bien. En términos interanuales no ha ido del todo bien. 100 menos. En términos interanuales. A ver, esto habría que explicar algunos detalles para poder llegar a la conclusión, porque es verdad que la suma de las EPAs concluyen por años en que hay un dato anual. En todo caso, Cantabria, con respecto de la media, desde hace ya 10, 12 años, viene manteniendo un diferencial de 4 o 5 puntos, que esto es muy importante. Hay comunidades autónomas que tienen más del doble del 12 que tenemos nosotros, es decir, que están por encima del 24%. Este es el contexto de España, 4 puntos por debajo de la media. Entonces, a partir de ahí, calidad en el empleo. Es verdad que la calidad es escasa como consecuencia de algunas leyes insoportables, lo he dicho aquí, que han perdido o que han hecho perder derechos laborales a los trabajadores, capacidad de negociación a los sindicatos, y que en la salida se ha hecho una devaluación vía salarios aproximadamente del 20%. Es el momento de que, una vez que estamos en una fase de recuperación, por lo menos en términos macro, hoy hay beneficios empresariales suficientes para que los trabajadores empiecen a recuperar parte del poder adquisitivo que han perdido, que es aproximadamente en torno al 20%. No se puede negociar convenios colectivos solos para
digamos, teniendo en cuenta solamente el IPC, sino que tenemos que empezar, o tienen que empezar a recuperar parte de aquel dinero que han perdido. Y entonces es verdad que la calidad del empleo es bastante precaria. Antes hablábamos de mileuristas y eran poco menos que personas con muy poco poder adquisitivo. Hoy llegar a ser mileurista es un éxito y esto no puede ser, porque estamos en una fase que permite a los beneficios empresariales mejorar las condiciones económicas y porque es verdad que hay que recuperar algunos derechos que los trabajadores han perdido en esta crisis que hay que recuperar. Y con respecto, solo un comentario a cosas que dice Carlos Madera Menchaca, que no son del todo cierto. ¿Hay empleos o no hay empleos? Es decir, la mayoría del empleo que se produce en Cantabria es en el sector del comercio, entendido por comercio, el comercio tradicional, el comercio y la hostelería. El presidente de la patronal de la hostelería hace una semana declaraba solemnemente que en Cantabria en 4 años se había recuperado un 30% del volumen de negocio. Es que es mucho, es un acumulado de un 5% cada año. Quizá nos hemos acostumbrado a salarios de esa calidad, Fernando. No, pero es que no hay que acostumbrarse a eso. Es decir, el trabajador tiene el derecho de ser retribuido de acuerdo a lo que él aporta. Y es lo que genera las plusvalías, es decir, no hay trabajador que no genere plusvalía, por eso es trabajador. Y las plusvalías deben de ser recortadas si los salarios son escasos. Esto es un principio elemental. Por tanto, hay empleos y a partir de ahí evaluemos qué son los empleos. Porque es verdad que hay programas de ayudas públicas para algunos sectores de los trabajadores que están más desfavorecidos, mayores de 45, es que en España hay 18 millones de hogares, de los cuales 3 millones de hogares no tienen ingresos suficientes, ahora está por debajo de 3 millones, y por tanto el Estado, digamos, las instituciones no pueden estar al pairo de esa realidad, y entonces es por lo que se hacen ese tipo de empleos que no hay por qué desprestigiar, que tienen un valor para la comunidad. Sí, desbrozar montes y hacer senderos para que las vacas vayan tiene un valor para la comunidad importante. O sea, no podemos medir los empleos en términos, digamos, industriales. Es decir, ese es lo mejor que uno le puede ocurrir a un trabajador, ser un obrero industrial, que tiene más derechos y el que tiene más ingresos. Pero luego un país se soporta en muchos empleos. Cada uno de esos empleos es necesario para la economía, para la comunidad, o para quien sea, y por tanto no le quitemos valor a esas 2 o 3 personas que en Torrelavega, ese día, a esa hora, estaban haciendo unas tareas de limpieza urbana, que por cierto es muy necesario. Una ciudad tiene que estar limpia, porque es uno de los atractivos que más valora a aquellos que nos visitan. Y limpiar una ciudad no solamente es que no haya polillas en los suelos, sino que los cristales estén limpios y también las señales de circulación. Por alusiones, Carlos, sí, y cerramos este tema. No, por alusiones solamente, oye, que me parece que tu opinión es bastante política, que me parece súper correcta. Mi opinión es un poco de la calle, del ciudadano, del que no sabe tanto como los políticos, y va un poco a la forma, igual no al fondo, pero sí que atacamos las formas y estamos muy en la calle y escuchamos las conversaciones de la gente y estamos en el tajo. Otra cosa son las exposiciones macroeconómicas, otra cosa, si quieres, podemos charlar otra vez, pero no se trata de eso lo que yo quiero decir, que no haya confusión. Bueno, pues tomado el termómetro al mercado laboral así muy por encima, cambiamos de asunto porque las 6 empresas que se presentaron al concurso para obtener los derechos para explotar la mina de zinc de Reocin en la comarca del Besaya ya se han publicado. Entre ellas los mejores derechos los ha obtenido una empresa canadiense y otra australiana, y según reconocía el propio consejero de Industria, podríamos estar asistiendo a que en los próximos 18 meses se comenzase con esta actividad. Fernando, una actividad que tiene, como siempre, este tipo de noticias, detractores que ven en esta información pues humo, propaganda pura y dura, y otros que la ven como un nicho de mercado precisamente pues para solventar esas tasas de desempleo de las que venimos hablando. Sí, a ver, Cantabria, como todas las comunidades autónomas y todos los países, tiene algunos recursos naturales sin explotar. Entonces se trata primero de saber qué recursos naturales tiene Cantabria que puedan ser explotados en las condiciones que la Unión Europea y España dice que hay que hacerlo.
Comentábamos recientemente un problema con uno de los productos que hace Solvay, que utilizaba el mercurio y que ha exigido el cierre porque no se puede utilizar el mercurio para hacer algunos productos. En el tema que nos ocupa, es decir, estamos hablando de un recurso natural que históricamente ha tenido Cantabria, y concretamente una de las zonas en torno de la cuenca del Besaya, Reocín, Cabezón, etcétera, que ha existido siempre y que hasta hace poco, en términos históricos, hace 20 años que se cerró la mina de zinc, de Reocín, ASA, y que ahora es verdad que alguien ha pensado que, teniendo en cuenta que ese recurso natural existe y que está evaluado, porque yo es un tema, digamos, que conozco con cierto nivel de detalle, porque en mis tareas de gobierno tuve que atender a estos canadienses, que por cierto, lo primero que han hecho es domiciliar una empresa en Cantabria. Y a partir de ahí, ¿por qué vienen estos canadienses, que son los pioneros, y a partir de ahí se desarrolla un sistema legislativo? Pues porque, sabiendo que existe una escuela de minas en Torrelavega y conociendo los estudios que esa escuela de minas que tiene Torrelavega, los estudios que habían hecho profesores y alumnos, conocen perfectamente el subsuelo de la zona. Entonces, están en condiciones de saber que aproximadamente 20 millones de toneladas de zinc están en el subsuelo del entorno Torrelavega-Cabezón, por simplificar. O sea, que no es que necesiten 18 meses para hacer catas y ver... No, no, ese conocimiento existe y esto es importante. Tenemos el recurso natural, el zinc, y sabemos dónde está localizado y a los metros que está localizado. Entonces, a partir de ahí, hay una variable que explica el por qué ha ocurrido esto y ahora en Cantabria y en Reocín. Seguramente la gente sabrá que el zinc cotiza en bolsa, una bolsa americana, y entonces en ciclos más o menos largos fluctúa. Entonces estamos ante un ciclo que hace pensar que el valor de zinc en términos de mercado y en términos de coste de producción va a ser rentable aproximadamente en 10-15 años. Entonces, esta es la variable, digamos, más reciente. Teníamos los recursos, teníamos el conocimiento y ahora la variable de si es o no rentable, porque evidentemente nadie va a hacer una inversión tan cuantiosa para poder hacer esa extracción de ese zinc en las condiciones medioambientales exigibles, que no puede ser a cielo abierto, que tiene que ser unas condiciones. Concretamente los canadienses han anunciado que van a hacer una inversión no inferior a 400 millones de euros. Evidentemente tienen que tener la garantía suficiente de que esa inversión la van a hacer para hacerla rentable. Por tanto, una vez conocido que había este interés y a pesar de algunas presiones para que precipitáramos la adjudicación de los espacios que se han hecho a estas 6 empresas, el Gobierno ha hecho una cosa muy sensata y es dar garantía jurídica que esas adjudicaciones van a permitir, de acuerdo a unas resoluciones, hacer aquello que queremos que haga. Y por eso el Parlamento el pasado año, a propuesta de los socialistas, ha hecho una ley de minas que va a permitir a esas empresas que se han presentado, se podrían haber presentado más, adjudicarle determinados espacios para hacer esto que ellos quieren hacer y que nosotros estamos de acuerdo, que es explotar recursos naturales que tiene la comunidad autónoma, que puede ser, en términos de lo que decíamos antes, una oportunidad que los cántabros no estamos en condiciones de impedir que sea así. Tendremos que ser exigentes, pero tendremos que ser permisivos a la vez, porque es verdad que esas inversiones, cuantificadas en términos de empleo, se habla de entre 1.500 y 2.000 empleos directos y otros tantos indirectos. Esto es una muy buena noticia para una zona muy deprimida. Hace una semana el Gobierno ha pedido nuevamente al presidente Rajoy que declare zona de especial reindustrialización la cuenca del Besaya, porque ha sufrido mucho en esta crisis. Es una oportunidad, hay que hacerlo bien, pero bienvenido estas noticias, a mí me dan mucha satisfacción, porque además el Gobierno está liderando todas estas adjudicaciones, esta legislación la hemos hecho y a partir de ahí desear que efectivamente se pueda llevar a cabo. Carlos. Yo no quiero ser el abogado del diablo, tampoco quiero desinflar el globo, pero me gusta ir a la realidad. Es cierto, en su día me viene una periodista de mi despacho y me dice, mire usted, dice el consejero que se van a invertir 400 millones, mire usted, que va a haber 2.000 empleos. Yo me aluciné, busqué un poquitín, busqué incluso en Google, empecé a ver y entonces
La primera cuestión que vi es que en el mundo mundial de la minería, yo defendí en su día a un minero que era hace ya muchos años, las minas de Mercadal, y cómo se enriquecen y cómo se empobrecen. Entonces, en el mundo mundial existen, digamos, comisiones de estos grandes grupos de empresas multinacionales que tienen unos comités y tienen orejas para ir por todo el mundo mundial para ver y hacer catas. Eso está muy bien. En raíz, y una vez hechas esas catas, esas exploraciones mineras, entonces emiten un informe. Ese informe dice, ¿podemos continuar o no podemos continuar? O sea que no quiero, bajo ningún concepto, desinflar el globo ni decir que sumo, bajo ningún concepto, pero sí poner la noticia en su sentido. ¿Qué ocurre? Que una vez que estas grandes multinacionales hacen un informe medianamente favorable, el índice IBEX de la bolsa de Estados Unidos, gracias a ese informe, puede subir o puede bajar. Sí, eso es la primera noticia que hay que poner encima de la mesa. Otra cosa después hay que ir en el tema legislación, en el tema medioambiental, porque no olvidemos que la riqueza de zinc, si es que está, también he hablado con ingenieros, también he hablado con el señor Ábalos, que fue el último director, etcétera, y dice, la riqueza está ahí, como todas las minas que han sido explotadas, pues lógicamente siempre existen residuos y que además puede haber aquí y aquí unas explotaciones, unas reservas importantes que pueden ser objeto de enriquecimiento y puede ser objeto de que nuevamente se vuelvan a reabrir esas minas. Correcto. Ojalá que sea así, pero antes hay que hacer muchas catas, ver muchos exámenes y ver también si la población de Santillana, de Suances, está de acuerdo cuando vengan el periodo de alegaciones y tengan que decir cosas. Es decir, que la noticia es muy importante, es muy interesante, son expectativas de futuro, eso de 18 meses tampoco es así, porque simplemente y teniendo en cuenta los aspectos burocráticos que existen en Cantabria, lo difícil que es, y eso que va a tener ayuda y tiene ayuda del Parlamento en cuanto a la legislación, etcétera, etcétera, pero hay que ser cautos lo que es en la noticia noticiable y en la realidad industrial y en el beneficio que se pueda sacar de todo esto. ¿Que se puede reinvertir 400 millones? Ojalá, ojalá, pero eso de futuro. Fernando, nos quedan asuntos sobre este tema porque es un tema muy farragoso. Pero muy importante. Pero sí, muy importante y hablábamos antes, ¿no? No nos podemos poner el paño en los ojos directamente ya hablando de fractura, de impacto al medio ambiente. No. Carlos apuntaba ahora a la situación de los municipios colindantes. Pero yo creo que si, como bien dices, la empresa ha tomado ya la decisión de instalarse en la región, ese número de 400 millones de euros lo ha puesto encima de una mesa y ha valorado si sale o no sale rentable. A ver, sí tiene las cosas que está diciendo, es decir, he dicho y mantengo que esa empresa ha abierto una filial en Cantabria. Eso no tiene mucho valor, más allá del sentimental, y está bien que lo haga. A partir de ahí, al pan pan y al vino vino. He dicho y mantengo lo que he dicho. Es decir, Cantabria tiene algunos recursos, en este caso estamos hablando del zinc, pero podríamos hablar del eólico, incluso podríamos hablar del fracking y podemos hablar de otros recursos naturales, como lo haces eso compatible con el paisaje, que es un gran recurso natural que tiene la comunidad autónoma. Tenemos recursos naturales para la ganadería, para la pesca. Es decir, tenemos un gran recurso, yo creo poco utilizado, que es el estar en el centro de la cornisa. Es decir, Cantabria es una comunidad autónoma que tiene algunos recursos que están siendo bien explotados, el paisaje, etcétera, el tema de la logística también, aunque se puede mejorar, y hay algunos recursos naturales que no están siendo explotados porque hay, en mi opinión, una sociedad mayoritariamente conservadora, que no hay que confundir con conservacionista. Yo soy un conservacionista, el primero, quiero decir, todas las actividades industriales tienen un coste medioambiental. Si abres un bar en un sitio, tiene un coste medioambiental. Entonces, el problema es si eso es compatible con legislaciones y con necesidades. Cantabria, históricamente, hace muchísimos años, explotó un recurso natural que dio mucha riqueza. Es que en la empresa, digo porque yo soy de la zona de AXA, llegaron a trabajar 5.000 personas en unas condiciones que serían impensables ahora, porque eran a cielo abierto, porque eran en condiciones impensables. Eso se acabó. Pero ese recurso, segunda aseveración, está perfectamente topografiado, porque tenemos
una universidad en Cantabria maravillosa, y una de sus escuelas es la Escuela de Minas de Torrelavega, que tiene perfectamente evaluado cuáles son las vetas explotadas, cuáles están sin explotar, a qué metro, dónde están las bolsas, y eso le ha permitido sacar a... Entonces, esas dos cosas existen. Existe el recurso nacional y existe el conocimiento, y a partir de ahí, aquellos que tenemos capacidad de influir, porque tenemos espacios que se nos permite opinar, como puede ser este, debemos de ser extremadamente cautelosos, exigiendo el cumplimiento, pero no enviando mensajes que hagan a la gente reaccionar ante lo desconocido. En el tema eólico es una oportunidad que Cantabria ha perdido, que es impagable y que tiene nombres y apellidos, que es el gobierno del Partido Popular, que se encontró con un proyecto a punto de poder ser explotado, con la adjudicación de 7 espacios eólicos, con empresas cantabrias extranjeras, que podía haber permitido a Cantabria tener un sector que estaba evaluado en términos de PIB de no inferior al 5%. Por favor, pongámonos de acuerdo en exigir todo lo que haya que exigir, pero no impidamos que se explote ese recurso natural que tiene Cantabria, que puede ser muy importante para Cantabria, pero y además y sobre todo en la cuenca del Besaya, que es muy necesario. Yo espero que los torrelaveguenses, los de Santillana, los de Suance, los de Reocín, los de Cabezón, todos los que están afectados, salgan a reclamar que se generen las condiciones para que eso pueda ser. Porque, insisto, y no quiero exagerar, da la impresión de que estoy exagerando, pese como tengo experiencias tan frustrantes, de algunos dirigentes cántabros que siempre están al pairo de lo que es la rentabilidad electoral, que lamentaría mucho que perdiéramos esta oportunidad. Bueno, pues nos han quedado muchísimos temas en el tintero, pero los recuperamos para la próxima semana, porque tengo a 2 contertulios pues que me cuesta mucho poder moderar la conversación, y como les digo, pues son temas que recuperaremos de cara a la próxima semana. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, muchísimas Isabel. gracias, a ti, Carlos. Isabel. Y a todos ustedes, que ha sido solo la primera parte de este programa. No se vayan, una pausa para la publicidad y volvemos con América Fernández Sagol.